Bienvenidos mis hermanos. En este mensaje de hoy domingo 27 de abril del 2025 vamos a recordar, mis hermanos, la obra de Dios en nuestra salvación. Y hemos aprendido en los mensajes anteriores que la obra de Dios en nuestra salvación incluye la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y a la luz de las Escrituras veremos en profundidad, en detalle, lo que significa para nuestras vidas, para la vida de los creyentes, la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo del Señor Jesucristo. Este es el mensaje. El mensaje le hemos titulado ¿qué significa para nuestras vidas la muerte, resurrección y ascensión de Cristo? Así que estemos atentos, abramos nuestras mentes, que nuestro espíritu pueda recibir la palabra y cambiar nuestras vidas. La primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué significa para nuestras vidas la muerte de Cristo? ¿Qué significa para nuestras vidas la muerte de Cristo? Las Escrituras nos enseñan, mis hermanos, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Eso es lo que enseña, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Que el Señor Jesús vino a la tierra, dice la Escritura, a rescatar mediante su muerte lo que se había perdido. El propio Jesús afirma en Lucas 19, 10, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También hemos aprendido que la muerte del Señor Jesús borró nuestros pecados para llevarnos a Dios. Él borró nuestros pecados con su muerte para llevarnos a Dios. ¿Dónde está esta escritura? ¿Qué escritura lo sustenta? Es en Primera de Pedro 3:18. Pedro declara, porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Qué más hemos aprendido? Hemos aprendido que el Señor Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Esto lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Dice Pablo, gracias y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Finalmente, hemos aprendido que el Señor Jesús, dice la Escritura, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No de todos, de muchos, dice la Escritura. El autor de Hebreos, en el capítulo 9, escribe, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Esto es lo que dice entonces la Escritura con respecto a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y lo que significa para nuestras vidas es que nos limpia de todo pecado. Murió por nuestros pecados el Señor. Veamos qué dicen los pastores reconocidos. Quiero citar ahora a este pastor bastante reconocido, Timothy Keller. Él falleció en el 2023. Él escribe un libro que se llama La Cruz del Rey. Escribe varios, pero hay un libro que se llama La Cruz del Rey. Él afirma, vean lo que dice Keller, este pastor recién fallecido, él afirma que el Señor Jesús vino a la tierra para recuperarnos. Vean cómo lo escribe. El Señor Jesús vino a la tierra para recuperarnos, para que un día ocupemos nuestro asiento en el banquete
eterno. Qué belleza. Dice que Jesús vino a la tierra para recuperarnos, para que un día ocupemos nuestro asiento en el banquete eterno. Pero leamos exactamente qué es, cómo lo escribe este pastor Keller. Dice Keller: Dios te creó para que le amaras por encima de todo, pero te perdió. Vea, Dios te creó para que le amaras por encima de todo, pero te perdió. Regresó para recuperarte, pero le costó la vida entregada en la cruz. Él absorbió tu oscuridad para que un día, finalmente y de manera deslumbrante, llegues a ser quien realmente eres y ocupes tu asiento en el banquete eterno. Miren qué belleza de escribir de Keller. ¿Se recuerdan que Keller estableció su iglesia en Nueva York? Y fue de bendición la iglesia del pastor Keller. MacArthur, ¿qué nos dice el pastor MacArthur? Pastor MacArthur, John MacArthur, de 85 años, él escribe un mensaje que se llama La doctrina de la expiación real. Él afirma que el Señor Jesús vino a la tierra a ofrecer su cuerpo en sacrificio para comprar a su novia. Es otra forma, que Jesús vino a la tierra a ofrecer su cuerpo en sacrificio para comprar a su novia. Pero veamos cómo lo expresa, cómo se lo dice a sus feligreses el pastor MacArthur. Se expresa de esta manera el pastor MacArthur: Jesús, quien es Dios, vino al mundo, tomó forma humana y se sacrificó en la cruz para comprar al pueblo elegido de Dios, para comprar a su propia novia. Como somos la novia de Cristo. Ahora veamos al pastor John Piper, otro reconocido pastor norteamericano. Piper, ¿se recuerdan? Tiene 79 años. Él hace un mensaje y él afirma que el Señor Jesús, con su muerte, vean la forma, obtuvo el ticket para que nosotros los creyentes vayamos al cielo. Otra forma, obtuvo el ticket para que nosotros los creyentes vayamos al cielo. Pero veamos cómo lo expresa Piper: el boleto al cielo que Jesús obtuvo para mí con su sangre es limpieza de todos mis pecados, cubriéndolos, cargándolos en su propio cuerpo para que nunca puedan arruinarme. Nunca más pueden ser usados en mi contra, nunca. Eso es lo que expresa Piper. Eso fue lo que sucedió cuando murió por mí. Él llevó mis pecados, realmente los llevó, realmente sufrió por ellos. No pueden recaer ni recaerán sobre mi cabeza en el juicio. Así lo escribe Piper. Ahora pasemos, ya un poco hemos entendido qué significa la muerte de Cristo, del Señor Jesús. Ahora veamos qué significa para nuestras vidas la resurrección de Cristo, que hace 8 días celebramos. ¿Qué significa para nuestras vidas la resurrección de Cristo? Vean lo que dice. En primer lugar, lo que expresa la Escritura es que con la resurrección de Jesucristo, los creyentes, vean esto por favor, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Aquí hay más profundidad. Pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Esto lo expresa el apóstol Pablo. Él dice que mediante la resurrección de Cristo, los creyentes pasaron de muerte espiritual a vida espiritual. Pero leamos la carta de Romanos, ahí es donde lo expresa Pablo. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Veamos otra versión para entender esto. Dice otra versión de la Biblia: pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una nueva vida. Miren, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, este paso de muerte espiritual a vida espiritual
significa que somos nuevas criaturas. Pero ¿dónde está eso en la Escritura? Pablo dice en 2 de Corintios. Pablo lo expresa de esta manera: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero veamos otra versión de la Biblia de este texto, de esta expresión de Pablo. Todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Es otra versión de la Biblia. Ahora, los creyentes, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, podemos vivir en esta tierra una nueva vida. Podemos andar en novedad de vida. Ya podemos poner nuestra mirada en las realidades celestiales, porque hemos pasado de muerte a vida, porque hemos sido resucitados espiritualmente. Eso fue lo que pasó en la resurrección de Jesucristo. Fuimos resucitados espiritualmente. Pero veamos qué dicen los pastores y los teólogos. Hay un pastor que se llama estadounidense, Dan Clifford. Él escribe un artículo que se llama La victoria de la resurrección. Él afirma que por el poder de la resurrección de Cristo pasamos de la muerte espiritual a una vida espiritual. Reafirma lo que dice Pablo. Explica este pastor Clifford que un fruto que experimentamos de la victoria de la resurrección de Jesús es cuando el Espíritu Santo nos hace espiritualmente vivos. Ahí interviene el Espíritu Santo. Dice, repitamos esto, dice este pastor, que un fruto que experimentamos de la victoria de la resurrección de Jesús es cuando el Espíritu Santo nos hace espiritualmente vivos. Y sigue escribiendo este pastor, que somos resucitados con Cristo, no solo corporalmente cuando Él venga de nuevo, sino en nuestra conversión. O sea, cuando nos convertimos somos resucitados. Necesitamos, dice, esta resurrección interior, porque por naturaleza estamos muertos en el pecado, esclavos del diablo e hijos de la ira, igual que el resto de la humanidad. Necesitamos, sigue diciendo este pastor, que Dios nos dé un corazón nuevo, en lugar de nuestro corazón de piedra. Finalmente, este pastor Clifford afirma que con la resurrección, que con nuestra resurrección interior, Dios nos equipa para llevar a cabo nuestra misión de tomar nuestra cruz y seguir a Cristo, dándole la espalda al pecado y aprendiendo a vivir como pueblo santo de Dios. ¿Qué dice el pastor Kevin DeYoung? Es otro pastor estadounidense reconocido, este pastor conocido. ¿Cómo nos beneficia la resurrección de Cristo? Es un artículo de él. ¿Cómo nos beneficia la resurrección? Él afirma que los creyentes han resucitado a una nueva vida. La esperanza de una nueva vida no es una meta futura. Vean esto, por favor. Es una realidad presente. Él afirma que los creyentes hemos resucitado a una nueva vida. Y que esta esperanza de una nueva vida no es una meta futura. Vamos a resucitar al final de los tiempos. Es una realidad presente. Este pastor explica que decenas de veces en el Nuevo Testamento vemos la frase en Cristo. Esta pequeña frase, dice el pastor, habla de la gloriosa unión de los creyentes que tienen con Cristo por medio de la fe. Y explica este pastor, así como por naturaleza estábamos en Adán, cuando él pecó en el jardín, así por fe estamos en Cristo, cuando Él sufrió, murió y resucitó. Él dice, morimos en su muerte y resucitamos en su resurrección a una nueva vida. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. Nosotros que estábamos muertos en nuestros pecados, hemos sido vivificados juntamente con Cristo. Ahora quiero leerles
un artículo de un pastor que se llama Stephen Untank, la resurrección con Cristo, la resurrección, unión con Cristo. Vean, este pastor describe de una forma asombrosamente bella la gloriosa resurrección de Jesucristo y la resurrección de sus escogidos. Vamos a leerlo, pero ponga sus mentes, sus espíritus a esta forma en que este pastor escribe esta resurrección de Jesucristo y la resurrección de sus escogidos. Este pastor dice, o nos dice, escribe, dice, imaginemos a la humanidad hundida en el fondo brumoso y fangoso de un océano helado, un océano de pecado, culpa y muerte. No hay luz ni vida, pero desde las alturas de la gloria, el Hijo de Dios desciende encarnado en una zambullida como un cisne, atravesando las frías aguas y descendiendo cada vez más profundamente en las oscuras profundidades de este océano, hasta que como el resto de la humanidad ya sin vida, este cisne, la figura de Jesucristo, enterrado bajo la decadencia fangosa de este fondo marino. Sigue diciendo este pastor, ahí yace con todo el peso de un océano de pecado y culpa que lo agobia. Pero 3 días después, vean la forma, pero 3 días después estalla en una brillante resurrección, lleno de toda vitalidad, el color y la vida y la gloria. Y mientras vuelve a emerger a través de las aguas, ascendiendo cada vez más alto de regreso a la luz, y nuevamente hacia el aire cálido de la gloria, trae consigo un ejército de personas, todas ellas anteriormente muertas, pero ahora vivas, mientras Cristo las agarra entre sus manos, dadoras de vida, y les asegura una vida eterna, una vida futura de gloria eterna. Todo logrado a través de la resurrección. Esta es la forma con que describe este pastor, una forma particularmente bella, la resurrección de Jesucristo y la resurrección de sus escogidos, de nosotros. Termina diciendo el pastor Untank que la resurrección de nuestro Salvador es la que da sentido, vean esto, a cada aspecto de nuestra vida como cristianos. ¿Qué más pasó con la resurrección? Ahora viene algo increíble, mis hermanos. ¿Qué más pasó cuando el Señor Jesús resucitó? La resurrección de Cristo, mis hermanos, significa que ahora los creyentes estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esto es algo increíble. Dice que los creyentes estamos sentados en Cristo en lugares celestiales. El apóstol Pablo en Efesios dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, escribe Pablo, y juntamente con Él nos resucitó, con Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es increíble. Dice Pablo que nos hizo sentar, no solo nos resucitó, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No, es difícil de creer, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora, si lo creemos, ahora los creyentes estamos viendo desde arriba con otra perspectiva las cosas de la vida. Miramos este mundo caído desde el cielo. Esta feria de Navidades del mundo ya no nos atrae, si es que estamos sentados en lugares celestiales. Y nos arrepentimos de haber vivido bajo la corriente de maldad
de este mundo. Es algo increíble, difícil de creer, pero eso dice Pablo, que juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dicen los pastores y los teólogos? Hay un pastor que se llama Mark Evans. Él escribe un artículo que se llama Un asiento con Cristo resucitado. Él afirma que los cristianos recibimos como un beneficio de nuestra vida en Cristo un asiento en lugares celestiales. Él está también convencido de que recibimos un asiento en lugares celestiales. Explica este pastor Evans que el cristiano ha sido liberado de la peor de las prisiones y ha recibido por encima de todos los reinos terrenales un asiento con el mismo Señor Jesús. Y él expresa, maravillado, es el mejor asiento en todo el cosmos. Este pastor dice que la resurrección de Cristo es nuestro transporte celestial a nuestro nuevo asiento. Pero ¿qué dice el reconocido erudito bíblico inglés Matthew Henry? Él murió en 1714. Él dice que cuando Dios Padre resucitó a Cristo de entre los muertos, resucitó a todos los creyentes y que han ascendido junto con Cristo a los lugares celestiales. Él también está convencido de esto. Dice que resucitó a todos los creyentes y que han ascendido junto con Cristo a los lugares celestiales. Este pastor dice que ahora las almas santificadas, sentadas en los lugares celestiales, son elevadas por encima del mundo. El mundo es como nada para ellos. Con la ayuda de su gracia han ascendido con Él y por encima de este mundo. Dice, no solo son siervos del mejor de los amos en la mejor obra, sino que son exaltados para reinar con Él. Se sientan en el trono con Cristo como Él se ha sentado con su Padre en el trono. Este es el pastor, un erudito muy reconocido. Él hizo un comentario sobre toda la Biblia, Matthew Henry. Es inglés. Ahora veamos el pastor escocés Alistair Begg, se llama él. Pero Dios, es un sermón que le pone pero Dios. Él escribe que habiendo sido vivificados y resucitados, ahora estamos sentados con Cristo. Este pastor Alistair Begg es un pastor, tiene su congregación en Estados Unidos. Han sido vivificados y resucitados, y que ahora estamos sentados con Cristo en un mundo espiritual real, un lugar donde hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición en lugares celestiales. Y este afirma, este es el ámbito en el que el pueblo de Dios está, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades. Pastor Beck afirma, hemos sido resucitados, vivificados y sentados, tal como lo declara la Biblia. Estamos sentados en los lugares celestiales para que podamos ver lo que Dios ha hecho enviando a su único Hijo. Terminamos. Vamos a ver ahora qué significa para nuestras vidas la ascensión de Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que 40 días después de haber resucitado Jesucristo, ascendió al cielo? ¿Qué significa esa ascensión 40 días? Y que muchas iglesias nuestras protestantes no lo celebramos. Pero tenemos que celebrar la vida de ascensión de Cristo al cielo. Las escrituras lo que enseñan es, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, que luego de la ascensión del Señor Jesús al cielo, estando ya sentado a la diestra del Padre, como Rey y Señor,
envía a los creyentes el Espíritu Santo. Esa es la gran, envía a los creyentes el Espíritu Santo. Veamos eso en Hechos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué nos dice Juan Calvino, el reformador francés Juan Calvino? En 1564 murió Juan Calvino. ¿Se recuerdan que él escribió un famoso libro que tenemos que leer los cristianos, que se llama La institución de la religión cristiana? Y en el capítulo 26 de este libro, él dice que Jesucristo, al subir al cielo, nos privó de su presencia corporal, no para estar ausente de los fieles que aún andaban peregrinando en este mundo, sino para gobernar y regir el cielo y la tierra con una virtud mucho más presente que antes. Realmente, escribe Calvino, la promesa que nos hizo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos, se ha cumplido con su ascensión, en la cual, así como el cuerpo fue levantado sobre todos los cielos, igualmente su poder y eficacia fue difundida y derramada más allá de los confines del cielo y de la tierra. Eso es lo que escribe Juan Calvino. Pero veamos a otro pastor reconocido inglés, John Flavel. Él hace un sermón, él murió en 1691, hace casi 3 generaciones. Él, en su sermón, La Ascensión de Cristo, declara que si Cristo no se hubiera ido, el Consolador no habría venido. Apenas Cristo, dice, vean cómo lo escribe, apenas Cristo había puesto un pie en el cielo, cuando lo primero y lo más importante que tenía en su corazón era pedirle al Padre por nosotros que el Espíritu Santo fuera enviado. Es importantísimo el Espíritu Santo, fuera enviado inmediatamente y entregado a su pueblo. De modo que el Espíritu Santo es el primogénito de las misericordias y merece el primer lugar en nuestros corazones y en nuestra estima. Esto lo escribe Flavel. Hay un teólogo holandés, Luis Berkouw. Él escribe un artículo que se llama, un artículo escrito, El estado de exaltación de Cristo. Afirma que Cristo, antes de separarse de sus discípulos, les prometió el Espíritu Santo para enseñarles nuevas verdades, guiarlos en toda verdad y enriquecerlos con la plenitud de Cristo. Finalmente, citemos al pastor, el pastor Dennis Johnson. Él está vivo, tiene 77 años, este pastor. Él escribe un artículo, Hechos 6, la consumación del reino. Él escribe que la ascensión de Jesús al cielo, llevado por una nube a la presencia de Dios, inició una era en la que estaría ausente físicamente de su iglesia, pero poderosamente presente a través de su Espíritu Santo. En el día del Pentecostés, escribe este pastor, el descenso del Espíritu Santo permitió a los creyentes dar voz a las poderosas obras de Dios en la lengua de las naciones. Y termina diciendo este pastor, la inauguración del reino en la muerte, resurrección, ascensión y derramamiento del Espíritu de Cristo dirigió las esperanzas de los creyentes hacia una consumación venidera del reino, cuando el rey, ahora entronizado en el cielo, regresaría a la tierra como el rescatador de su pueblo y el juez de todos. Pero ¿qué más pasa cuando asciende el Señor Jesús? Ya el Señor Jesús, estando en el trono, actúa como nuestro abogado ante el Padre por los pecados de los creyentes. Tenemos abogado, actúa como abogado del Padre ante los creyentes. Tenemos que recordar lo que nos dice el apóstol Juan. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,
nuestro Señor Jesucristo el justo. Esto escribe Pablo, que dice al respecto John Newton, el que escribió este himno famoso, Sublime Gracia. Él escribe un sermón que se llama La ascensión del Mesías a la gloria. Él afirma que Jesucristo, como sumo sacerdote, vive para siempre para hacer intercesión por todos los que vienen a Dios por medio de él. Explica el pastor Newton que Jesucristo no se olvida de los creyentes en sus circunstancias actuales. Él está sentado, vean cómo lo escribe Newton, él está sentado en el trono de dominio universal y ejerce su autoridad y gobierno con una vista especial hacia el bienestar de ellos. Tenemos la vista, los creyentes tenemos la vista de nuestro sacerdote que está sentado en el dominio universal, en el trono universal, y tiene una vista especial hacia nuestro bienestar. Dice Newton, mientras él intercede por los creyentes en lo alto, él está presente con ellos aquí abajo por el poder de su espíritu. Él consuela sus corazones. Vean cómo escribe Newton. Él consuela, es un sermón que le está diciendo a sus feligreses. Él consuela sus corazones, anima sus reuniones, administra sus asuntos. Él es su pastor. Miren cómo la forma de expresarse para sus feligreses. Él es su pastor, quien les da alimento, controla a sus enemigos, reaviva sus espíritus desfallecidos. Su oído, dice este pastor, está atento a sus oraciones. Su ojo está sobre ellos en cada situación y su brazo extendido para su alivio. Así se expresa Newton de que tenemos un abogado que está en el cielo intercediendo por nosotros. Y quiero terminar lo que expresa este pastor David Jeremías, este es un pastor norteamericano de 84 años. Él hace un sermón que se llama, ¿es el rey de los judíos o rey de reyes? Y él afirma que Jesucristo, el rey de la gloria, se sienta en el trono de la gracia y escucha, vean esto, con la más profunda simpatía cada súplica de sus hijos. Dice este pastor que el Rey de Reyes, que está en su gloria, se sienta en el trono de gracia y escucha con la más profunda simpatía cada súplica de sus hijos. Dice este pastor, y le exhortas, porque esto es un sermón también a sus feligreses, llévale a él todas tus necesidades. Confía en él en todas tus circunstancias, porque Jesucristo está orando por nosotros. Cristo está a la diestra de Dios, está intercediendo por nosotros. Vea cómo se expresa este pastor. Hasta que lleguemos al cielo, no sabremos ni siquiera un poco de lo que Él ha hecho por nosotros. Hemos hablado entonces, mis hermanos, de qué significa la muerte, qué significa la resurrección y qué significa la ascensión de Cristo al cielo. Ahí se completa la obra de salvación de Dios. Y resumamos. A través de la muerte del Señor Jesús, los creyentes fuimos limpiados de nuestros pecados. Mediante su resurrección, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Y con la ascensión, recibimos su Espíritu Santo. Y tenemos abogado en el cielo. Está completada la obra de salvación. Ahora los creyentes, vean esto al final, por favor, es importante. Ahora los creyentes somos nuevas criaturas. Nos convertimos en hombres nuevos. Vivimos una vida de resurrección. ¿Vive usted una vida de resurrección? ¿Vive usted una vida de resurrección? ¿Entiende usted lo que pasó en la muerte, resurrección y ascensión de Cristo al cielo? Es usted una nueva criatura. Tiene usted el Espíritu Santo.
Es un hombre nuevo, una mujer nueva. Vivimos una vida de resurrección. Si no es así, tenemos que clamar para que el Dios nos mande su Espíritu Santo. Y este va a ser el tema del otro mensaje, si Dios lo permite. ¿Cómo vivir? Primero la pregunta si vivimos una vida de resurrección y cómo hacer para vivir una vida de resurrección. Cerremos nuestros ojos. Señor, hemos hasta esta manada pequeña, Señor, y a los que van a oír, están oyendo y van a oír este mensaje. Hemos aprendido a través de las Escrituras, Señor, a través de la Santa Biblia, Señor, hemos aprendido lo que significa para nuestras vidas tu muerte. Nos has limpiado con tu muerte de todos nuestros pecados. Están escondidos en el fondo del mar, eso dice tu palabra. Y nunca te vas a recordar de ellos. Eso es tu muerte. Pero tu resurrección, Señor, pasamos de muerte espiritual a vida espiritual, Señor. Y estamos sentados en lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y cuando ascendiste al cielo, Señor, nos diste el Espíritu Santo. Y estás abogando por nosotros. Tenemos ya el Espíritu Santo, pero estamos ahí pecando, Señor. Y entonces tenemos abogado, Señor. Estás pendiente de todo lo que necesitamos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Haz que vivamos una vida de resurrección, Señor. Danos, Señor, tu Espíritu Santo a esta manada pequeña y a los que están oyendo y van a oír este mensaje, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Cantemos algo. Jonathan. Señor Jesús, resucitaste, venciste la cruz, has vencido.